Pues fíjense ustedes, la voz desgarrada, única e intransferible de Joe Cocker, a la batería Phil Collins, el resto de los componentes, miembros del grupo Queen. ¿Quién puede pedir más musicalmente hablando, no, José? Sí, jugar en la Champions. Es increíble. Oye, yo he utilizado antes un calificativo siniestro para referirme a Santiago Carrillo, del que vamos a hablar mucho esta noche. ¿Qué calificativo, según tú, le cuadraría mejor a este personaje? Sería tan difícil. Santiago Carrillo era... La historia de España está llena de hijos de puta, y te lo decía en el anterior programa, pero Santiago Carrillo, grabado con sangre, es un hombre entre los más grandes hijos de puta de la historia de España. Y sin embargo ha pasado como uno de esos tótem modernos, progresistas, democráticos, que parece, tú escuchas a uno de estos historiadores al servicio del pesebre y parece que consagró su vida al servicio de la libertad y de la prosperidad de todos los españoles. Sí, paradojas del destino. Pero son paradojas del destino. O sea, en realidad es un personaje que tenía que haber terminado ante el Tribunal Internacional de la Haya acusado de genocidio, ¿no? Y tendremos tiempo de hablar de eso esta noche. Libro Con la piel de cordero. Probablemente la mejor, hasta ahora, aportación que se ha hecho en el ámbito literario sobre la verdadera personalidad, la real, no la oficial, la real, de un personaje, insisto, absolutamente siniestro como fue Santiago Carrillo. ¿Qué razones debería tener un lector interesado en conocer el verdadero rostro del antiguo dirigente comunista para adentrarse y leer este libro, Con la piel de cordero? Autor, pues, del que eres autor, José L. Sánchez. Mira, pues yo creo que la primera es que es la primera novela que se escribe sobre Santiago Carrillo. Es decir, hay muchas formas de adentrarse en la vida de un personaje. La primera novela no panegírica. Sí, no, la primera novela en cualquier caso, porque se han escrito biografías sobre él, pero nunca se ha escrito una novela, ¿no? Y una novela es un género tan válido como cualquier otro para investigar sobre un suceso, sobre un personaje y para dejar al descubierto las bondades o las maldades de un personaje. Entonces la novela es el género que yo he utilizado para desenmascarar a Santiago Carrillo. Y luego porque va a encontrarse toda una trama con una historia clásica de novela, es decir, de argumento, nudo y desenlace, pero donde va a descubrir cosas que verdaderamente no se imaginaba, ¿no? Que le van a poner los pelos de punta. Yo lamentablemente todavía no he tenido la oportunidad de leer la novela, pero ¿qué crees que es lo que más ha sorprendido al lector cuando se adentra en su lectura? Bueno, tú sabes que lo que más ha llamado la atención a la opinión pública ha sido lo de la acusación que hago de haber asesinado a su primera mujer, ¿no? Que la explicaste, yo creo que de forma... Pero por eso, porque es muy morboso el decir que estranguló a su primera mujer, y yo digo que es una mera anécdota, aunque bueno, parece tremendo hablar de anécdota de estrangular a tu mujer, ¿no? Pero al lado de todas las atrocidades de las que hablo en la novela es una mera anécdota, ¿no? Oye, y ningún periodista en vida de Santiago Carrillo le rememoró nunca, le recordó, le preguntó sobre este episodio de su vida. Pero sí ha sido una vergüenza, sí. Si tenemos compañeros de profesión tuyos y míos como María Eugenia Yagüe, hija del general Yagüe, hoy en día dedicada al periodismo del corazón, después de sus fracasos intentando hacer periodismo de verdad, que hasta le hizo la primera biografía de Santiago Carrillo, comprándole todas las mentiras a Santiago Carrillo. Ella, que no era biógrafa ni historiadora, sino periodista, y además hija del general Yagüe, sin contrastar ninguna de las realidades, dando por buenas todas las mentiras y todas las falsedades de Santiago Carrillo. No, ha tenido siempre toda una corte, y luego podremos analizar por qué, de periodistas a de su corte de aduladores, y tiene mucho la palabra corte, refiriéndome a Real y a Casa Real, de culpable de que haya tenido todos estos voceros. Oye, ¿y por qué esa fascinación del borbonazo hacia la figura de Santiago Carrillo? Hablo de Juan Carlos I. Bueno, tú sabes que los borbones nunca han tenido fascinación por nada que no sea por su propia continuidad, es decir, por seguir chupando del bote y por seguir viviendo. Él no tenía nada especial hacia Santiago Carrillo. Lo que buscó en Santiago Carrillo era la estabilidad que necesitaba en su momento para que su reinado pudiera llegar ni siquiera a iniciarse, ¿no? Porque ya empezó desde antes de ser rey los contactos con Santiago Carrillo, y de antes de ser rey viene ya el pacto al que llega con Santiago Carrillo para públicamente beneficiarse la monarquía y Santiago Carrillo de este pacto. Oye, con tantos, el episodio además lo asegura de forma categórica, acusas a Santiago Carrillo de asesinar a su primera mujer, a su primera esposa. ¿Ha contactado contigo algún miembro de su familia, de su entorno? No, de momento no. Hombre, espero que si contactan sea a través de una querella judicial. Sí, que no ha habido ninguna... Lo cual es bastante revelador, que al día de hoy no haya habido ningún tipo de... Y mira que a diferencia de lo que comentabas del comandante Anguro, su pobre padre, al menos ha tenido
un hijo digno que supo defender su memoria. O sea, yo comprendo que tiene que ser muy triste ser el hijo de un asesino, de un psicópata, de un ser malvado como Santiago Carrillo. Pero el emérito rector de la Universidad Complutense de Madrid, si no se ha querellado hasta el momento, puede ser porque o da por buenas todas las afirmaciones que hago sobre su padre, o porque no le importa un carajo. Oye, lo que se digan de su padre. ¿Y qué es lo que puede llevar a un dirigente de la talla, se le supone, intelectual, incluso moral, de Manuel Fraga Iribarne, con toda la información que estoy seguro que él disponía acerca de Santiago Carrillo, a decir un día que prefería a Santiago Carrillo antes que a Blas Piñar? Pues habría que preguntárselo a Manuel Fraga. A mí Blas Piñar nunca ha sido santo de mi devoción, pero yo prefiero a cualquier persona antes que a alguien responsable de miles y miles y miles de muertes y de asesinatos y de torturas físicas individuales en las que participaba, y de violaciones y estoy provocando otra vez al hijo de Santiago Carrillo. Espera, de eso hablamos, que es muy interesante. Sí, Padre Calvo, buenas noches. Buenas noches. Le presento a José L. Sánchez, autor de una obra que le recomiendo, y le voy a mandar además el libro, padre, Con la piel de cordero, donde desnuda el personaje de Carrillo. Por cierto, ¿qué le sugiere este nombre, Santiago Carrillo, padre? Demasiadas cosas que todos sabemos, además, ¿eh? Lo triste es que haya venido, aunque sea con peluca, a España, y que Adolfo Suárez permitiese la legalización del Partido Comunista, gracias a lo cual otro vino como triunfante y glorioso, cuando se merecía, por supuesto, que un juicio especialísimo y el fusilamiento. Y encima se permite hacerle hijo adoptivo de un Gijón. Yo no sé cómo España no se levanta ante un caso como estos y permite y traga con un criminal que entre 7.000 y 10.000 asesinados en Paracuellos. El que dijo que Franco no merecía morir pacíficamente en una cama, lo dijo. Y me dijo don Antonio Tejero unas veces que he estado con él, que le tuvo a punta de pistola en el Congreso y que no quería mancharse con la sangre de ese hombre porque iban a hacer un tribunal de guerra para condenarle. Pero claro, pero por lo legal, ¿no? Por su cuenta no quiso pegarle un tiro. ¿Qué hubiese hecho Carrillo si hubiese tenido a punta de pistola a Franco? Sí. Pues yo voy a revelar un dato que hasta ahora yo estoy seguro que lo desconocía, incluso hasta el propio José L., que para mí es una de las principales autoridades españolas sobre la figura de Santiago Carrillo. La noche del 23 de febrero ha habido dos imágenes que han quedado como marco, paradigma de la heroicidad de los políticos, que fueron Adolfo Suárez y Santiago Carrillo, porque no se tumbaron al suelo como el resto de los diputados y demás. En el caso de Adolfo Suárez, entiendo que él entendía que su posición institucional le obligaba en ese momento a permanecer de pie. En el caso de Santiago Carrillo, ¿sabe por qué no fue, padre? ¿Por qué no se tiró al suelo como el resto de los diputados? Y le digo esto y cuento con fuentes muy fidedignas que me lo han garantizado, no una sino varias. ¿Sabe por qué, padre? Exactamente no lo sé, ¿no? Porque llevaba un ostentosos chalecos antibalas. El único diputado que entraba al Congreso con sus chalecos. Pues en esto entra dentro de la personalidad paranoica y demás que ha desgranado a su momento, la obsesión en que podía ser objeto de algún atentado en cualquier momento. Tenía en ese momento un voluminoso chaleco antibalas que le obligaba previamente la operación de lanzarse al suelo como el resto de los diputados. ¿Conocías esta anécdota? No, sabía, pues ya lo saben ustedes, la razón por la que Santiago Carrillo permaneció, según la prensa del Pesebre, en esa actitud hierática y digna en la que se mantuvo durante el asalto de aquellos agentes de la Benemérita al mando del teniente coronel Tejero, la noche del 23 de febrero, la tarde del 23 de febrero de 1981. Padre, dice entonces que hubiese merecido Santiago Carrillo la pena capital. Por supuesto, a eso iban. A hacer un tribunal de guerra. Por lo tanto, por crímenes de guerra, claro. Ya. Pero claro, le podía haber pegado un tiro ese día Tejero si hubiese tenido, si se le hubiese exaltado un poco los ánimos, pero quería hacerlo por lo legal. Usted ha hablado mucho con Tejero de este caso. ¿Qué sintió Tejero al ver a este criminal, padre? ¿Y qué tuvo que sentir para no hacer lo que usted acaba de decir? Bueno, pecó
de noble Tejero. Ya digo que hubiese hecho un carrillo si hubiese tenido a Franco de frente a punta de pistola. Solamente me contó el detalle ese de que no quiso mancharse. Me dijo, recuerdo que puso el dedo corazón en el pecho. Tejero dice, yo con la sangre de ese hombre no quiero mancharme. Claro, pero por fuera de lo legal, ¿no? Querían hacerlo legalmente, pero a través de un tribunal. Y no comentamos más. Ya. En fin, yo creo que bastante sobran las palabras, ¿no? Escuchando al padre Calvo. Absolutamente reveladores sus testimonios. Padre, hemos hablado hoy mucho antes de entrar no hemos hablado de política, no hemos hablado de periodismo, hemos hablado de ¿qué? De fútbol. De fútbol. De nuestros dos clubes, de nuestros amores, del Valencia y del Atlético de Madrid. Por cierto, José, eres una enciclopedia. ¿Sabe? Absolutamente todo del Valencia en los últimos 30 años y demás. Sí, creo que sé de Valencia y de Carrillo y de pocas cosas es más. Impresionante, una enciclopedia sobre el Valencia, pues el club de fútbol. Y hemos hablado, padre, de esa final de Copa que me temo que os va a tocar a vosotros lidiar con ese toro. Final de Copa entre el Barcelona y el Atlético de Bilbao, donde, y perdónenme ustedes la expresión, 70.000 cerdos procedentes de estas dos regiones acudirán a Valencia no a animar a sus equipos, eso es lo de menos, acudirán con el artero y espurio propósito de denigrar algo que debería ser sagrado para cualquier español con apego a la dignidad y al honor, que es denigrar un símbolo en el que todos nos sentimos identificados. ¿Cuál es el himno nacional español, padre? Va a ser el 31 de mayo, creo, ¿no? No lo sé, no me interesa tampoco la fecha. Es que lo acaba de decir la televisión, que seguramente suspenderán el partido. Lo acaba de decir la televisión. ¿Que suspenderán el partido? Sí, por ese motivo del tema de los silbidos. Lo acaba de decir la 1 ahora, en las 9. Pero ya verá usted, padre, cómo no. ¿Cómo van a suspender el partido, padre, si es la final de Copa? No, eso dijeron, lo acaban de decir. Ya. Han tocado ese tema, sí. Ya. Padre, ¿y qué le sugiere todo esto? Que en este país, en el 2015, estemos todavía discutiendo sobre estas cosas. Bueno, pues eso demuestra primero que hay una serie de cerdos, como usted bien ha dicho. No voy a decir, naturalmente, no voy a generalizar. Digo, esa serie de cerdos que lo que demuestran es ignorancia a la historia, ingratitud a la historia y una degeneración moral vergonzante. Ya. Pero es que, padre, esto ha ido a peor, porque fíjese usted que en el año 84, claro, España vivía todavía bajo los efectos, los rescoldos sociológicos del fascismo. En el año 84 hubo una final de Copa entre el Barcelona y el Bilbao, la famosa final del lío luego con Maradona y demás, y las dos aficiones escucharon con respeto el himno nacional. Esta democracia tan jacarandosa que nos iba a hermanar a todos, pues ha provocado justamente el efecto contrario, padre. Sí, efectivamente, sí. Lo que demuestra que es prácticamente un anarquismo tapado con una etiqueta bonita, pero estamos en la dictadura de los vagos, mangantes y maleantes. Ya. Hay una imagen que es explicativa del todo, que es la inauguración del Mundial 82 en el Nou Camp por el rey Juan Carlos. El partido Argentina-Bélgica. Cuando suena el himno nacional, sí, no suena ni un solo silbato contra el himno nacional. 10 años después, cuando la inauguración de los Juegos Olímpicos, es cuando ya empieza todo este movimiento. Es decir, en solo 10 años, cómo cambia la formación, la educación, el mensaje que se les ha enviado a la ciudadanía catalana para que pasen de un respeto absoluto al himno nacional a un boicot al himno nacional. Insisto, año 84, final de Copa, Barça-Bilbao, con Maradona en las filas del Barcelona y demás, y con Javier Clemente entrenando al equipo vizcaíno. Suena el himno español al principio del partido, que es escuchado con absoluto respeto por parte de las dos aficiones. 30 años después, pues fíjate la que se está liando con el tema, padre. ¿Significa esto que la democracia ha terminado por envenenar los ánimos entre los españoles y exacerbar los odios de una región contra otra o contra el resto del país, padre? Claro. Eso es porque un sistema que parte de principios filosóficos y morales falsos se presta después a la falta de autoridad, vacío de autoridad, y por lo tanto enfrentamiento, permisividad, de enfrentamiento entre todos con el subjetivismo de que cada uno hace su democracia, o sea, su dictadura. Ya. Padre, y vamos a hablar hoy de un concepto religioso del que poco se habla, el concepto del mal menor, ¿le parece? Sí, perfectamente. ¿Qué podríamos decir del mal menor, padre? Bueno, voy a hacer una pequeña explicación para entenderlo. La cortina de humo del tópico del sistema menos malo es la lógica salida mentirosa que esconden los venenos de este ateo sistema liberal que tiene que camuflar sus contradicciones insalvables. Se basa en la negación de que un Dios creador
y hace del hombre el único ser capaz de organizar el orden de este planeta como el único paraíso posible, a base de decretos y cartas magnas que, por prescindir del decálogo como norma única del orden divino, obligadísima para la justicia y la vida habitable en el mundo, es soberbia humana que, prescindiendo del Creador, pretende solucionar los problemas como si Dios fuese incompetente, que no supiese conducir a lo creado hacia su fin noble y eterno a través del sentido religioso del hombre y de la sociedad. Total, que el humano ensoberbecido se encierra en un callejón sin salida y paga sus consecuencias, que no se arreglan con votos, sino con cultura religiosa. Para ser libres hace falta mucha cultura, que implica odio al libertinaje. Engañan a ingenuos, que ignoran el veneno anestesiante, o a quienes, amparados en el mal de muchos, creen rebajar las responsabilidades individuales, como afirmaba Freud en su Psicología de las Masas. No te dejes arrastrar al mal por la muchedumbre, dice el libro del Éxodo, capítulo 23:2. No te dejes arrastrar por al mal por la muchedumbre. Es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres, decía San Pedro. Y para los delitos de una tierra son muchos sus gobernantes, pero uno inteligente y prudente dura largo tiempo. Esto lo dice el libro de los Proverbios en su capítulo 28:2. Repito, para los delitos de una tierra son muchos sus gobernantes, pero uno inteligente y prudente dura largo tiempo. Las utopías, por lo tanto, esto es cosa mía, como las penas, muchos quieren ahogarlas en el alcohol de la mentira, sin darse cuenta que flotan. Un sistema que prefiere descristianizar, envilecer la moral pública y privada, en falsos derechos, calumniar y mofarse de las glorias del pasado fruto del catolicismo, ingrato con su historia a la que calumnia y toma a sus mártires como unos fanáticos más, de telebasura también, y de desamor por el espíritu patrio y por la familia, la idiotización consumista y caída de la inmoralidad abortista y el libertinaje. Pregunto, ¿es el sistema menos malo? Buena reflexión, que supongo que el padre Calvo querrá someter a la consideración de todos los televidentes de La Ratonera. Y de esos abrevaderos, padre, pues pandemias como el relativismo, el hedonismo y todas estas taras que desgraciadamente asolan hoy al hombre de nuestro tiempo. La consecuencia. Pues me acordé el domingo de usted, padre. Estuve en San Fernando, maravillosa ciudad de Cádiz, preciosa, municipio, isla de San Fernando. Mira que es una ciudad conservadora, con mucha tradición militar, marina y demás. Estuve en la iglesia de San José. Padre, no había ningún feligrés con menos de 60 años. Claro. No había ningún feligrés con menos de 60 años. Una ciudad conservadora como San Fernando, con apego a la tradición militar y demás, una ciudad señorial. Qué pena, padre. Esto está en las últimas, padre. Es una pena, sí. Es un placer aquí ver mi iglesia llena en el novenario de San José que estamos ahora. Fíjate lo que ha dicho Sánchez Dragó, y en eso estoy de acuerdo con él. Dice, claro, el mundialismo va a terminar, va a convertir, ha dispuesto que Europa termine reducida pues a un parque temático de catedrales. Claro, él distingue, dice, ¿y quiénes son los que promueven el mundialismo? Y él habla, hombre, las tres potencias, los tres ejes sobre los que va a gravitar la entera humanidad. Y él habla de China, él habla de Rusia y él habla de los países islámicos. Pero no se atreve a mencionar la bicha, padre. Claro, evidentemente, sí. Aquí, bueno, el mundialismo todo eso está promocionado. Pero no se atreve a mencionar la bicha. Sí, el judeomesanismo, que quiere hacer una dictadura mundial y controlarnos en todo y arrinconar todo lo que sea la religiosidad, sobre todo la católica, que es la que más le molesta. En fin, pues padre, como siempre un placer haberle tenido aquí en directo en La Ratonera. No sé si José le quería plantearle alguna cuestión muy breve ya al padre Calvo. Yo, padre, nada, disfruto escuchándole. Sabe, y si no sabe se lo digo, que yo soy agnóstico, pero no por ello carente de principios morales, y coincido en algunos de los análisis, no en todos, pero en algunos de los análisis que hace el padre, sobre todo en la crítica al neoliberalismo como uno de los males de la sociedad, y al relativismo como
como el culpable de la situación de degradación moral a la que Tú eres consciente, está impregnado de esa cultura y de esas raíces cristianas y demás que lo absorben todo, lo que somos, lo que hemos sido todo, y lo que espero que sigamos siendo en el futuro. No, es muy difícil seguir siendo cuando se pierde concepción de lo que es. Está ¿no? claro. Es muy difícil seguir siendo España y Europa, ¿no? Es decir, cuando el problema incluso de la no integración de los que vienen es porque no hay sentido de lo que hay. Es decir, es muy difícil que se integren cuando una sociedad ha perdido todos sus referentes de integración, ¿no? Está claro. Es muy complicado. Pues padre, como siempre, un placer haber tenido otra vez ese testimonio de coherencia, pero sobre todo de valentía que nos trae cada semana en este espacio. Gracias, padre, y hasta la próxima semana. Adiós, gracias. El padre Calvo. Se podrá discrepar con él, pero hay que ponderarle eso, que es de los pocos sacerdotes que se atreven a decir justamente aquello en lo que creen firmemente. Habíamos hablado en tu libro, Con la piel de cordero, esto que me ha llamado mucho la atención, casos de violaciones Sí, podemos hablar que tuvieron a Santiago Carrillo como directo protagonista. El caso de Sor Felisa. Y víctimas monjas. Sí, Sor Felisa. Cuéntanos el caso. Brutalmente violada, y mi novela es novela. ¿En qué año? Por lo tanto, Sor Felisa en el año 36, en las Checas, en Madrid, cuando los sucesos de Paracuellos del Jarama. O sea, coincidiendo cuando Santiago Carrillo era el responsable, el consejero de Orden Público de la Junta de Defensa de Madrid. Y en la novela describo con todo lujo de detalles la violación. ¿Pero ese dato es real, que se produce. José? Bueno, pues el real lo voy a acabar en la cárcel. O sea, no estoy claro, no es un episodio novelado, sino que eso tiene tintes reales. Vamos a ver, o yo estoy como un hipopótamo lila, o tengo fundamento jurídico para decir lo que te ¿Cómo se estoy llamaba diciendo. la monja? La monja se llamaba Sor Felisa. ¿Y fue violada por espacio de cuánto tiempo? Fue violada por 3 miembros del equipo de Santiago Carrillo, que aparecen con nombres y apellidos en mi novela, y además está el testimonio del chofer que los llevaba acreditando estos datos, y contando también la actitud de Carrillo cuando ¿Participó él directamente en esta relación? No, él los animó y se rió. ¿Él estaba presente? Sí, estaba presente. Impresionante, José, impresionante. Además, en la novela es una ¿Y luego la mataron a la monja? Sí, claro, luego la mataron. ¿Hubo más casos? Luego la mataron. ¿De religiosas violadas por los sicarios de Carrillo? De religiosos hubieran muchos, pero que yo sepa de participación directa de Santiago Carrillo, no. Yo separo mucho en la novela lo que son hechos acreditados de lo que son meras especulaciones. Y dan los nombres de estos 3 violadores directos. ¿Qué fue de ellos? Sí, pues nada, me imagino, no he sabido. Me imagino que alguno se quedaría y que por tanto acabaría pagando no esta violación, sino la pertenencia al Frente Popular, y que otros se escaparían. No les he investigado esto. Tiene una pulsión especial Santiago Carrillo, dices en la obra, a la violencia extrema en su máxima y más siniestra expresión. Sí, bueno, luego podremos hablar, si quieres, de torturas físicas para arrancar confesiones, y también podemos las que él participó directamente. Sí, por supuesto, sí, participó directamente, y además había sido adiestrado para ello por la NKVD, que fue la antecesora de la KGB. Hizo un curso intensivo de 3 meses en Rusia, y se le preparó para todos estos menesteres, ¿no? Y esa incapacidad de este cerdo, hago tuya tu palabra, que es un hijo de puta, un malnacido, para no sentir, de este malnacido, para no sentir la más mínima empatía hacia sus oponentes políticos, ¿de dónde, cómo surgen? ¿De algún trastorno pues yo no sé cuando niño? Si se cayó al nacer o no, pero vamos a ver, él empezó por su padre, ¿no? Nunca se arrepintió, ¿no? De ninguno. No, encima, fíjate si era cerdo. Lo que sí es verdad que era un embustero patológico, esto coincide incluso hasta sus defensores. Pero además era un hijo de puta. Vamos a ver, cualquier persona noble, leal, normal, tú no te arrepientes de nada en tu vida. Imagino que te arrepentirás de muchas cosas, ¿no? O sea, yo me arrepiento de tantas cosas en mi vida, y no he hecho ninguna cosa en mi vida comparable con quitarle la vida a alguien. O sea, que Santiago Carrillo dijera con 97 años y con una lucidez tremenda: no me arrepiento de nada en mi vida. O sea, pero si yo me arrepiento de tantas cosas, ¿cómo puedes no arrepentirte de nada? ¿Cómo puedes no arrepentirte de nada? No se arrepintió de nada. Y luego, de mentiras patológicas, podemos ahora repasarlas, cada versión que da diferente, sobre su salida de España, sobre su participación en la guerra civil, cuando se inventa que fue miembro del 5º Regimiento y él jamás empuñó un arma, cómo cuenta que... Su viaje a Cuba. Sí, bueno, primero cómo sale de España, cuando dice que
entraban las tropas nacionales por Barcelona, él huyó y llevaba ya 3 meses en el Hotel Regina de París, hospedado por sus compañeros del Partido Comunista francés a cuerpo de rey, con su mujer y su hija, que dice que estuvieron detenidas en un campo en Albatera y que el partido logró, después de la victoria de los nacionales, lograron sacarlas por Francia a Rusia. Es mentira, estaban con se va inventando continuamente toda una película. Cuenta que entró en armas con un batallón de nacionalistas vascos y los nacionales les salieron al paso y les hicieron un acto de fusilamiento, pero él pudo escapar. Bueno, tiene una jeta el tío para inventarse una historia militar que no existe, que nunca estuvo en el frente. Se inventa como su estancia en la Unión Soviética, se inventa que la niña se queda en la Unión Soviética cuando ella se la lleva a Cuba y muere en Cuba, se inventa, toda su vida. ¿Qué relación tuvo con la pasionaria, José Luis? Bueno, de la pasionaria habría para escribir otra novela. Lo que pasa es que bastante nos hemos centrado con Carrillo. Nos la vendieron como esa viejecita tierna, dulce, que vivió sus últimos años de vida, pues rodeado del calor de los suyos. Mira, yo te voy a decir una cosa que a mucha gente no le gusta. Yo, como no soy anticomunista, este libro es anti Santiago Carrillo. Los milicianos comunistas eran los más leales y puede que los más honestos del Frente Popular. El problema es que tenían los dirigentes más degenerados de todos los dirigentes. Y mira que había dirigentes degenerados. Los abandonaron como perros. Bueno, Lister era un asesino, pero al menos fue honesto con sus milicianos, ¿no? Pero con pasionaria, por ejemplo, abandonó España cuando las cosas pintaban mal con su amante. Su amante Antón no se lo dejó en ningún momento, sí que se lo llevó con él, 17 años más joven que ella. Hablo de Díaz, hablo de todos, absolutamente, de Uribe, todos fueron unos degenerados y unos jetas que se fueron y los dejaron tirados. Y en mi libro hay un capítulo tremendo que es las últimas horas que se viven en el puerto de Alicante cuando los nacionales ya va a acabar la guerra, van a tomar Alicante, que es la última población que falta por tomar, y los militantes comunistas están esperando un barco que les han prometido que van a venir a salvarles, y el barco ha zarpado unas horas antes, llevándose a los últimos dirigentes que quedaban, y dejan a 2.000 milicianos comunistas en el puerto de Alicante en la desesperación más absoluta. Unos se suicidan, otros venden cara a su derrota y acaban sus últimas municiones contra las tropas italianas, además, que entran en el puerto de Alicante, y otros muchos irán a la cárcel o acabarán... ¿Tú sabes lo que aterra pensar, José, en el hipotético escenario de que el Frente Popular esta gente hubiese ganado la guerra civil, y que eso habría convertido a Santiago Carrillo en uno de los principales mentores del nuevo régimen? Aterra pensar lo que habría ocurrido. Bueno, es que en el Frente Popular habían unas divergencias tan grandes, también en el Frente Nacional, pero en el Frente Popular, el Frente Nacional estaba dirigido militarmente, y encima Franco tuvo una suerte tremenda para él y probablemente una desgracia tremenda para España, que fue que José Antonio estaba en la prisión de Alicante, ¿no? Porque si no la historia se hubiera pintado de otra manera, ¿no? Es decir, José Antonio, bastaba un gesto suyo para que todos los falangistas hubieran abandonado el frente, y hubiera sido muy difícil que José Antonio hubiera aprobado muchas de las prácticas que... De haber vivido José Antonio, ¿crees que hubiese terminado existiendo una divergencia con los planes de Franco para España? Yo, por supuesto, soy de los que aprueba la teoría de que a José Antonio lo mataron las balas del Frente Popular, por una condena del Frente Popular, por intervención directa de Santiago Carrillo, cumpliendo las órdenes de Stalin, como si quieres después hablaremos, que es la primera vez que se ha dicho esto en una novela. Pero Santiago Carrillo muere porque Franco quiere que muera. Franco, a la última persona que quiere viva con él es a José Antonio. Tuvimos aquí al historiador Paco Torres, que ha escrito un libro y habla precisamente de que Franco intentó canjear a Primo de Rivera un prisionero y familiar de Indalecio Prieto. Paco Torres siguió en esto, como en todo lo demás. Intentó canjear hasta última hora. Estamos tan poco de acuerdo. Paco Torres, bueno, pues él tiene que defender su postura. Él es el historiador oficial del franco-falangismo. ¿Tú crees que al franquismo le interesó la muerte de José Antonio entonces? Sí, por supuesto. Por supuesto. Es decir, lo que es seguro es que si José Antonio hubiera vivido, no hubiera estado con Franco. Entonces, ¿qué hubiera pasado? Ya es
jugar a hacer hipótesis, pero que ideológicamente, doctrinalmente, José Antonio y Franco tenían en común absolutamente nada. Y luego, documentalmente, esto no lo publicas Paco Torres, lo publican otros historiadores, esto sí de prestigios, está ya más que demostrado que José Antonio Primo de Rivera desaprobó la participación de la Falange en el alzamiento nacional, que además un documento que hay aprobando la participación no es su caligrafía y no es su letra la que lo firma, sí. Y que en definitiva luego Manuel Edilla, que fue su sucesor al frente de la Falange, fue condenado a muerte por Franco, aunque luego le fue conmutada la pena por 30 años de prisión. Oye, José, ¿y cuándo surge el interés de José L. Sánchez por esta siniestra figura, la de Santiago Carrillo? Bueno, el interés era de mi padre. Mi padre tenía una obsesión con Santiago Carrillo. ¿Tuviste algún familiar que falleció? No. Mi padre pues era una persona de derechas, a diferencia mía, que yo luego los hijos le salen cada uno como tuvo 5 hijos. Yo pertenezco a una familia tradicional, católica, y mi padre tenía obsesión con Santiago Carrillo, me dio muchos datos en su día. ¿Y te transmitió esa obsesión? Sí, y además siempre me pidió que escribiera una novela sobre Santiago Carrillo, y eso lo digo antes de empezar la novela, y es una deuda que pago muchísimos años después, ¿no? Después de muerto mi padre, pero fue una satisfacción de que este libro se lo debía a mi padre, ¿no? Oye, ¿y cómo consigue recabar toda esta información tan sensible? Sensible porque ningún historiador ni novelista hasta ahora había sido capaz de ofrecerla como la has ofrecido, estos datos como los has ofrecido tú. Bueno, pues como tú sabrías hacerlo y como nos enseñaban en las facultades de periodismo antes, ¿no? Es decir, hay 2 formas de investigar la historia, yo creo, que una es desde el punto de vista del historiador y otra desde el punto de vista de un periodista. Son 2 maneras diferentes, pero 2 maneras que se pueden llegar por ambas a la verdad. O sea, ¿qué ha prevalecido? ¿Ha primado más el periodista que el historiador en la novela? Yo historiador no soy, evidentemente. Yo no me he inventado nada. Todo lo que he hecho es ir cogiendo puzzles, un trabajo de investigación, ir ganando, ir uniendo piezas de un puzzle hasta recomponerlo, ¿no? Es decir, no hay nada que yo saque a la luz que no lo pueda encontrar alguien con interés de buscar, ¿no? Es decir, hay que buscar la verdad, tener interés en buscar la verdad y hacer de eso un compromiso por encima de todo, ¿no? Un compromiso que te lleva personalmente a mí a enfrentarte con todo el mundo, ¿no? Oye, ¿y algo que te haya quedado sin conocer de Santiago Carrillo? Que seguiste una pista, pero que al final esa pista sí, pues mira, a mí el libro le pone punto final mi mujer. Le pone punto, porque después de 2 años y medio, un día me dice: esta semana acabas el libro, ya está bien, ¿no? ¿Tu mujer? Y sí, ya desesperada, ¿no? La verdad es que yo también estaba harto de Carrillo, porque de verdad vivir 2 años y medio con un personaje es duro, pero con un personaje tan siniestro te puedes imaginar que duermes y sueñas con él. Y te marca. Necesitas terminar con él. Y sí, porque estaba en un punto, y de eso por eso intento ser muy riguroso. En mi novela simplemente lo pero nombro. una obsesión sana, no la de otro no la de psicópata nuestro, como un amigo de Solsona. Tú también tienes algún hijo de puta colgado. Sí, sobre todo el pajarito de Solsona, Luis Valls Bernaus. Qué historia. Luego vamos a hablar un poquito también. Luego hablamos de él. Hablábamos de esos 2 años y medio. Me está pareciendo, sí, y mira, y hay una historia que yo simplemente la comento, pero no hablo más de ella porque no he tenido tiempo de investigarla, pero daría para escribir otra novela, que son los asesinatos de los abogados laboralistas de la calle de Atocha. Esos asesinatos suponen la legalización posterior del Partido Comunista de España. Todo fue muy... Y esos asesinatos reivindicados en su día por los guerrilleros de Cristo Rey, a quienes se les atribuyó... ¿Crees que tuvo participación Santiago Carrillo? No, Santiago Carrillo no tuvo participación. Lo que sí que digo conocimiento de lo que se estaba lo que sí que es evidente que tuvieron participación los servicios de seguridad del Estado, lo que entonces se llamaba presidencia del gobierno. Y hay una teoría, siempre hay teorías conspiratorias, pero una teoría conspiratoria que habla que estaba la CIA detrás también, y que Santiago Carrillo y su majestad el rey estaban informados de lo que iba a ocurrir al día siguiente en la calle de Atocha, ¿no? El rey y Santiago Carrillo estaban informados de lo que iba a ocurrir, famoso atentado. Vamos a explicarle, sobre todo para los más jóvenes, sí, porque Atocha piensan que desconocerán, fue en el 77, ¿no? Enero del 77. Vamos a contarle brevemente lo que fueron los atentados. Sí, un atentado de la calle de Atocha fueron 5, en teoría 5 pistoleros de Fuerza Nueva. De Fuerza Nueva, sí, bueno, eran los guerrilleros de Cristo Rey, que comandaba Mariano Sánchez Covisa, que entraron en la sede de Comisiones Obreras y entraron pegando tiros como locos y se cargaron a 5 abogados laboralistas, ¿no? Y bueno, y esto al día siguiente provocó
una manifestación de duelo unánime en Madrid, multitudinaria, miles y miles, yo creo que cientos de miles de personas. Sí, y la verdad, la organización fue ejemplar y portando demás. coronas Eso fue del Partido Comunista de España, que era ilegal, y sin oírse un solo grito, sin oírse una sola referencia en contra del régimen, eso fue una demostración tremenda de contención del Partido Comunista y inmediatamente esto justificó la legalización del Partido Comunista, que tenía muy complicado Adolfo Suárez. Pues fíjense ustedes, amigos y amigas, lo que acaba de revelar José L. Sánchez en exclusiva en La Ratonera, que tanto el rey de España, Juan Carlos I, como Santiago Carrillo, entonces secretario general del Partido Comunista de España, sabían lo que se estaba preparando. Bueno, José le dice que podrían saberlo. Que podrían Yo afirmo con rotundidad todo lo que afirmo, y que detrás estuvieron todo lo que afirmo en la novela. Los aparatos. Sí, esto sí que es más que evidente. Ya. Pues vamos a establecer comunicación con nuestro analista político, con Jesús Cacón. Oye, interesantísimo todo esto, José. El libro no puede dejar indiferente a nadie. Sí, yo creo, no he empezado todavía. Yo creo que, aparte de todo lo relacionado con Carrillo, hay una historia que a la gente le va a atrapar, que es la historia de la novela, que es la historia del protagonista, que es un periodista de raza, Marcos Larrazábal, que es el periodista que acaso yo hubiera querido ser siempre, ¿no? Que es un reportero de guerra y un tío que por circunstancias tiene que volver a España. Y ningún periodista de estos que se dedicaron al botafumeiro, hacia la figura de Carrillo durante la transición, incluida precisamente la hija del general Yagüe, a ninguno le despertó interés, curiosidad, conocer la verdadera personalidad del personaje extramuro de lo que nos contaba la oficialidad. Pero ¿sabes lo que pasa? Que la prensa canalla, la prensa bien pagada, la que se permite darnos lecciones de credenciales de democracia a los demás, pues ¿qué va a decir? O sea, ¿qué va a decir Enrique Sopena? O el propio Lara. ¿Qué va a decir editorialistas como Lara? Que bueno, tienen que pasar otro que va a pasar a la posteridad porque se acaba de morir y parece que aquí cuando se muere alguien hay que hablar bien de él. Pues Lara es el culpable de muchas de las cosas que pasa en la industria del libro en este país. Lara es el culpable de que no se haya sabido la verdad de Santiago Carrillo, porque Lara estuvo tapando las vergüenzas de Santiago Carrillo porque se lo pidió la Casa Real. Señores, estamos hablando de Santiago Carrillo, insisto, una de las figuras totémicas de la transición española, una de las figuras clave de la transición. Claro, cuando muchos quieren interpretar, ¿y por qué el fracaso del actual sistema partitocrático y demás? Pues fíjense ustedes, si una de las figuras clave de este sistema, que para muchos ha fracasado, fue el personaje al que hoy estamos conociendo mucho mejor gracias al testimonio de José L. Sánchez, pues si uno de estos personajes protagonistas de este periodo ha sido Santiago Carrillo, pues sería un poco trasladar este caso al adagio tradicional castellano de que de aquellos barros tenemos los actuales lodos. Y tanto, porque fíjate que te voy a poner solo dos casos para dejar pasar a nuestro experto. El actual candidato socialista a la alcaldía, a la Comunidad Autónoma de Madrid, don Ángel Gabilondo, fue el rector de la Universidad Autónoma de Madrid, el primer rector de España que nombra doctor honoris causa a Santiago Carrillo, con lo que empieza a labrarse su carrera política. De eso hablo en la novela, y aún no era candidato a la alcaldía de Madrid cuando escribí la novela, y hablo de la cara dura que le echa. Y luego el otro personaje... Esto ya lo sabía, pero me confirma que este sistema se asienta sobre un lecho de mentiras, José. Pues ya ves, y luego tenemos como rector de la Universidad Complutense de Madrid al hijo de Santiago Carrillo. O sea, como rector de la universidad de la que han salido los extraordinariamente formados dirigentes de Podemos, tenemos al hijo de Santiago Carrillo. Yo soy agnóstico, pero es el que ha prohibido la capilla dentro de la Universidad Complutense de Madrid. Es decir, cuando todo el mundo de la cultura, el mundo de la educación, en el último gobierno de Zapatero, estuvo dirigido por Ángel Gabilondo, por el hermano de Iñaki Gabilondo, un líder mediático en el grupo Prisa y con un poder excepcional. Y esto, claro, evidentemente que estos barros traen estos lodos, ¿no? Jesús Cacón, buenas noches. Buenas noches. Nuestro analista político, ¿qué te está pareciendo? Estamos un testimonio que estoy seguro no dejará indiferente a ninguno de nuestros televidentes. ¿Qué te parece lo que estás escuchando esta noche? Pues la verdad es que si te digo, me has cogido que estaba fuera preparándole la cena. Vale. Oye, eso está bien. Las obligaciones familiares están por encima de... me parece muy bien, la responsabilidad compartida. Me imagino que será interesante por lo seguro, luego lo verás y demás. Oye, ¿de qué va hoy tu análisis político, Jesús? Pues lo titulo El falso opositor. Pues y hablamos, como no, pues de Podemos y de todo este fenómeno y la burra que nos quieren vender a todos. Pues vamos con ello, con el análisis político de Jesús Cacón, acompañados por las siguientes imágenes. Vamos a ello.
El falso opositor. Podemos ha convertido en el primer partido del planeta en ser líder de la oposición sin un solo voto. Nadie les ha otorgado tal responsabilidad en España, pero ellos ya se sienten obligados a hacer el papelito, teatro de la confusión. Mentir está muy feo, eso lo sabemos todos. Una verdad a medias, que para algunos es la peor de las mentiras, y una mentira piadosa son sus hermanos menores, sus compañeras de viaje o los sustitutos que en ocasiones utilizamos y en múltiples situaciones, bien para salir del paso, bien para no herir sentimientos o simplemente para obtener un fin. Pero hay una mentira que supera a todas con creces, la que se suelta pensando que los receptores somos idiotas. Este es el caso que nos ocupa, y además en muy variadas vertientes, porque la mentira se mezcla con la manipulación y así nos luce el pelo. Mientras Celia Villalobos jugaba al Candy Crush en el pleno debate sobre el Estado de la Nación y soltaba aquello que los que aman la vida y están en contra del aborto no caben en el Partido Popular, manda huevos con la malagueña, Monedero se aferra a una absurda cláusula de confidencialidad para no revelar sus contratos con países latinoamericanos, y los medios de comunicación entregados a Podemos publican encuestas cocinadas que hablan de un vuelco en política española. Digo que mientras todo eso ha sucedido en los últimos días, se nos ha vuelto a colar el listo de siempre. Ahora con una premisa que parece se va a soltar cada vez que alguien le coloque el micrófono. Pablo Iglesias declara que como la mayoría de encuestas colocan a Podemos como segunda fuerza política más votada para las próximas generales, este dato coloca a su partido como líder de la oposición. Lo dice así sin cortapisas. Podemos es el principal partido de la oposición y yo añadiría que con un par, y se queda tan ancho. Menos mal que dice haber estudiado en la Facultad de Ciencias Políticas, a Dios gracias, que tiene estudios el muchacho, porque de lo contrario estaría faltando a la verdad, claro. Debe ser a lo mejor que el día que explicaron este tema estaba en la cafetería o manifestándose, cosa que está muy bien, pero que como el que va al fútbol o a los toros, pues te despista en otras cosas que a lo mejor te sirven más. Todo el mundo sabe, Iglesia lo obvia, que para ser el principal partido de la oposición tienes que conseguir ser el segundo partido con más votos en un hemiciclo o pleno, léase gobierno de la nación, de una comunidad autónoma, un ayuntamiento o una diputación. Para simplificar, se han tenido que votar lo suficiente como para ser la segunda fuerza política con más representantes. Pero resulta que a Podemos, a día de hoy, no le ha dado un voto nadie en España para ninguna representación parlamentaria nacional. Lo único que ha conseguido, y no deja de ser meritorio, son 5 representantes del Parlamento Europeo, cifra que me parece no permite ser el partido principal en la oposición para nada. Y con estas afirmaciones va a conseguir algo que no ha conseguido casi nadie en la reciente historia de España, que los partidos tradicionales unan sus criterios, que no sus fuerzas, para combatir a un enemigo común, toda vez que los recién irrumpidos se esfuerzan en dar a entender a la ciudadanía que ya han ganado cuando la realidad es que no han ganado nada. La irresponsabilidad que encierra estas manifestaciones del líder de Podemos deberían ser criticadas por todos aquellos analistas hoy hechizados por la figura del nuevo Mesías, sobre todo si tenemos en cuenta que dentro de una semana ese vaticinio puede venirse abajo cuando se abran las urnas en Andalucía. En este caso, los sondeos más optimistas para Podemos le otorgan en esas elecciones en torno al 16,7% de los votos y 17 escaños en las elecciones andaluzas del 22 de marzo. Esos estudios sitúan a Podemos como tercera fuerza por detrás del PSOE, que le doblaría holgadamente en votos con 34,6% y en escaños 48%, y el PP, que se le sacaría 6 puntos de ventaja, 22,7%, y le doblaría en escaños. Obtener el 16,7% de los votos y situarse como tercera fuerza en Andalucía sería sin duda un resultado extraordinario para un partido que no existía hace apenas un año, pero algo precario para arrogarse el liderazgo nacional de la oposición, dar por muerto al PSOE o reclamar un cara a cara con el presidente del gobierno. Conviene recordar que Andalucía no es una comunidad más, sino la más poblada de España, con 8,5 millones de habitantes, y la que más escaños aporta al Congreso con 60 diputados, un 17% del total. Aún augurando un resultado catastrófico para el PP y un retroceso para el PSOE, las encuestas otorgan en Andalucía a los partidos un porcentaje superior al 57%. Datos que matiza bastante la hipótesis
de que están usurpando un liderazgo que corresponde a Podemos. Mientras llega ese momento y a pesar de la vaselina de Piqueras en los informativos de la cadena Alegre a Pablo Iglesias, le muerden los tobillos los mismos problemas que a los populares y socialistas. Está rodeado de personajes que tienen cosas por las que callarse, o al menos por las que ofrecer una rueda de prensa en plan plañidera, quejándose de ataques furibundos y demostrando que les queda que ni pintado el papel de víctimas. La única víctima de todo este asunto es el ciudadano, que tiene un cacao mental de 3 pares de narices cuando contempla que los que podrían poner un poco de orden en esta maltrecha democracia acribillada de burócratas corruptos y mediocres son tan lerdos como los que nos gobiernan. Sea como fuera el estado de la nación, no se puede ver con claridad en los ataques que se dirigieron Rajoy y Sánchez. Está en las encuestas, en las desorbitadas encuestas que ofrecen datos tan sorprendentes como contrapuestos. Si los datos dicen que el PP puede perder 30 puntos en intención de voto y al mismo tiempo otorgan una subida espectacular del PSOE, pero por otra parte ponen a Podemos como segundos, luego como terceros y al final ni se sabe dónde, la cuestión es evidente. ¿De quién te fías? Volveremos a ver el voto de castigo de la época de Ruiz Mateos, el auge de Gilde en Marbella o a lo mejor la vuelta del bienio liberal y del trienio progresista, nunca se sabe. El caso es opositar al poder, estar en la línea de salida bien posicionado y que te den muchas entrevistas. Cuanto más cacarés, más indecisos en las urnas. Oposita, que algo queda. Pues excelente análisis, poco que añadir. Me quedo con una frase. El vaticinio se puede venir abajo cuando se abran las urnas en Andalucía el próximo fin de semana. No, efectivamente que se pueden venir abajo todos los vaticinios. Pero es verdad que vivimos en un caos absoluto y demás en la que colaboran probablemente estos medios a los que nos estamos refiriendo mucho esta noche. Extraordinario en cualquier caso el análisis de Jesús Falcón, ¿no? Extraordinario. De todas formas, yo estaba al hilo de lo que estaba escuchando. Yo pensaba si Podemos su mejor campaña no se la está haciendo el PSOE y el Partido Popular. Escuchando ayer las intervenciones en el Parlamento. ¿Lo ha dicho Jesús? Lo ha dicho que parece que son los estrategas de marketing de Podemos los que escriben los que le están dando una legitimidad que las urnas no le han dado hasta ahora y demás, o por lo menos hasta el día de hoy. Pero a mí, Armando, en todo este tema, lo que más me extraña de verdad es cómo los medios de comunicación ciertos medios de comunicación se están plegando a Podemos, cuando todos sabemos que si estos señores llegan a gobernar, claro, la prensa libre se ha acabado en este país. Por supuesto. O sea, yo no entiendo que se plieguen a este señor de la manera que se están plegando. Algunos colaboradores de esta casa dicen, hombre, es que tenéis que apoyar a Podemos para acabar antes con el sistema. Oiga, mire usted, un poquito de sensatez y sentido común. Que a mí no me guste el zapato que llevo puesto no significa que me tenga que pegar o dar un tiro al pie, ¿eh? Efectivamente. Esto es lo mismo. No me gusta el zapato que llevo puesto y como no me gusta, me pego un disparo al pie y demás. Pues esto de apoyar a Podemos en estas circunstancias sería exactamente lo mismo. Es que yo creo que no son conscientes, estos se creen que Podemos, se sometería más o menos a este juego pseudodemocrático de la alternancia en el poder. Estos querrían un control exhaustivo de la población española y cuando hablo del control mental, hablo del control de los medios informativos, hablo del control económico, del control laboral, a tal fin que las divergencias dentro de la sociedad española pues serían mínimas, porque ya sabemos lo que son las pócimas estalinistas aplicadas a una sociedad. Efectivamente, así es. Mira, hoy tienes el caso en el Parlamento Europeo como estos señores se han abstenido, no se han abstenido, han votado en contra del tema de oponerse contra Venezuela. Sí. Y todos sabemos lo que está pasando en Venezuela. La oposición en la cárcel, hoy 17 empresarios detenidos y así nos luce. Pero es que hay un dato todavía mejor. El señor, el Coleta, se ha negado a condenar la detención nada menos que del alcalde de Caracas, la detención arbitraria e injusta del alcalde de Caracas. Con lo cual, querido Jesús, está interiorizando lo que él haría si tuviese algún día responsabilidad de hacer lo mismo en este país. Que no quepa la menor duda a la gente que nos esté viendo de que estos señores son así y que estos señores terminan con la democracia. Pues todavía hay frívolos que dirán, tenemos que apoyar a Podemos para acabar con esto. Oiga, mire usted, pegarle un tiro en el pie, pero ¿a qué estamos jugando? Y si encima hay que apoyar a gente como la que el otro día sí estuve viendo el debate contigo, vamos, eso ya es espectacular. El de Málaga, ¿no? Es sonrojante. Ya. Bueno, pues ese señor va a ser diputado autonómico, Jesús.
Ya, por eso te digo que el nivel de ese luego lo han puesto a la altura del betún. Claro, por eso discrepo ahí cuando habláis de la extraordinaria preparación que tienen los dirigentes de Podemos. No, la tienen 4. El resto, el perfil de los dirigentes provinciales de Podemos es idéntico al del señor al que viste debatir conmigo. El líder de Podemos en Granada es otro Mindundi, Jesús. No, sí, en eso estoy de acuerdo. Están cortados todos por el mismo patrón. Mira la chiquita esta de Cádiz, la candidata a la Junta de Andalucía, cortada por una mediocridad intelectual absoluta. Que la tuvieron que cambiar de Sevilla a Cádiz porque dijo que había que terminar con las procesiones. Pues Jesús, como siempre, extraordinario tu análisis. Te agradezco la deferencia y el esfuerzo que haces cada semana en acercarnos a la realidad española, pero siempre en clave crítica, que es como nos gusta, la buena gente de esta casa de Alerta Digital. Gracias, Jesús, y dejo que José le se despida de ti. Bueno, gracias, Jesús, muchas gracias, me ha encantado tu análisis. Muchas gracias, un abrazo. Jesús, hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Extraordinario las aportaciones en un espacio como este de gente que interviene sabiendo que aquí hay un distintivo que nos caracteriza por encima de cualquier otro, que es la libertad absoluta, para que cada uno diga lo que crea que tiene que decir, sin restricciones al uso de ningún tipo. En eso estamos de acuerdo, ¿no? Del todo. Yo creo que además hoy en día todo lo comparto, ¿no? Incluso cuando no lo comparto, como pasaba antes también, se lo decía al sacerdote, todo lo que sea salirse del discurso oficial ya me parece positivo, ¿no? Oye, pero si es que había más instinto crítico en la prensa del tardofranquismo, por ejemplo, sí. que la que pueda haber. Y la de la transición, por supuesto. Tú ves los editoriales de Arriba, por ejemplo, contra la política económica. Bien es cierto que también con la intencionalidad de que los ministros económicos eran del Opus Dei, que estaban abiertamente enfrentados al sector de Falange y demás, a los no aperturistas del régimen, pero las críticas que en el diario Arriba, en Pueblo, incluso en el Alcázar, se hacía contra determinados ministros de Franco, López Rodó, Laureano y tal, eran absolutamente demoledoras, inconcebible hoy, sería imposible algo así en la España democrática de hoy. Sí, todo, mira, Rafael García Serrano, una maestro del pluma ácida y demás. Y además una mosca cojonera para el franquismo, ¿no? Sí. Y que hoy en día cuando dices eso se te escandalizan. Y un escritor que está descatalogado, que ha sido Premio Nacional en Literatura, como Rafael García Serrano, y un maestro de periodismo que era la mosca cojonera del franquismo, ¿no? ¿A qué hemos llegado? ¿Por qué hemos llegado a este estado ya no de degradación, que también de rendición absoluta de los periodistas, cual esclavos miserables y demás, a las migajas que les puedan ofrecer los representantes de la casta política? No sé, tú tienes becarios, habrá que preguntarles a qué aspiran cuando entran a la universidad y qué les enseñan en la universidad, ¿no? ¿Qué les enseñan en la universidad, ¿no? ¿Qué les cuentan? Si salen ya con el espíritu lastrado, que desgraciadamente ese espíritu lo conservamos los que tuvimos la suerte de estudiar en otra época más lejana que la actual. Sí, pero además que eso se pierda con los años, que con los años te vayas aburguesando, como decía Ortega, el que a los 20 años no es revolucionario y no tiene corazón, y el que a los 30 años que es revolucionario lo que no tiene es cabeza, ¿no? Pues que eso sea un proceso biológico lo entendería, pero que ya nazcas castrado, o sea, que ya estés en la facultad sin ambición de encontrar la verdad, de descubrir la verdad, de ser crítico con el sistema, si no tienes esa ambición cuando estás estudiando periodismo... Sobre todo, querido José, la doble moral, las intenciones arteras y espurias de los representantes de esta canalla periodística, vamos a hablarle así, ni siquiera tienen categoría para ser llamado casta, de esta canalla periodística. Aquí una de estas de la farándula le da con el bolso al cámara que la está acosando y al día siguiente salen todos los periodistas estos de salón a reivindicar la libertad de expresión. Es que ha agredido a un compañero y demás, pues el compañero no para de acosar a la miembro de la farándula. Aquí tenemos a un psicópata en su sentido más estricto y literal, que se ha dedicado durante 2 años y medio, una obsesión absolutamente paranoica y enfermiza, a difamarme a mí y a todos los colaboradores de esta casa. Y todavía estoy esperando que algún periodista no adscrito, no vinculado a esta casa, se ponga en contacto con nosotros para expresarnos su solidaridad. Pero es que ni siquiera Joaquín Abad, que lo tenía por amigo mío, el presidente de los medios de prensa en Internet, Joaquín Abad, director que fue de la Crónica de Almería. Qué decepción, Joaquín Abad. Hablamos tú y yo de este caso y me dijiste que tu asociación se iba a posicionar y se iba incluso a sumar como acusación particular. Todavía estoy esperando esa nota, Joaquín Abad. Qué decepción. También tú te has vendido, Joaquín Abad. Qué denigrante tu papel, y lo lamento mucho porque hemos sido muy amigos, pero hay gestos que retratan a las personas. Y desgraciadamente la imagen que hoy tengo de ti no es la que tenías unos meses. Qué denigrante, Joaquín Abad, que tú también
te hayas sometido a este círculo de asquerosos intereses en los que se mueve la mayoría de los representantes de la canalla periodística, que el representante, el portavoz, el presidente de los medios de prensa en Internet no haya dicho esta boca es mía con relación a un caso que me ha tenido a mí como víctima, director de un medio en Internet, por parte de un psicópata catalán, pues esto deja mucho que desear, estimado, aunque no respetado Joaquín Abad, al menos en la dimensión en la que con la que te respetaba hace unos días. Además, aún es peor todavía los que te dicen, los que te muestran su solidaridad por detrás, pero luego no tienen los cojones de hacerlo en público. No, aún es peor todavía, porque esto es vamos a ver, la policía del pensamiento actúa de una manera que nadie se atreva a posicionarse, ¿no? Porque por si me salpica, porque no es políticamente correcto, tú eres un tío difícil de apoyar, ¿no? Está claro. Pero esto sería tan inconcebible como si un cura fuese objeto de una campaña falsa de difamación y demás, y el presidente de la conferencia episcopal o la propia conferencia episcopal no dijera nada en favor del cura y demás. Pues tan inverosímil como la actitud de Joaquín Abad, presidente de la asociación que precisamente aglutina a todos los medios de prensa en Internet y con la que debo admitir que hasta hace poco tenía una relación absolutamente privilegiada. De hecho, es colaborador de Alerta Digital, le publicamos sus artículos en Alerta Digital. Pero qué decepcionante tu actitud, Joaquín Abad, qué decepcionante. Desgraciadamente no es una excepción, viene a ser algo general en esta degradada profesión, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, así es la vida y así es esta profesión, ¿no? Encima hay cosas que el espectador medio... Bueno, ahora ya lo va sabiendo cada vez más, pero cada vez va sabiendo más, pero que es por ejemplo, los intereses económicos que hay detrás de cada grupo mediático, cómo funciona pues el grupo Prisa por un lado, el grupo A3 Media por otro, con los propietarios que tienen las condiciones a las que eso obliga a los periodistas, los compañeros que trabajan en esos medios, y todos estos son los que en teoría tienen que contarnos lo que está pasando en el mundo. Claro. Pues hoy estamos, más datos del libro, Con la piel de cordero, autor José L. Sánchez, editorial Círculo Rojo, también el nombre Círculo Rojo, pero en fin, buena la expectativa hasta ahora de venta, fantástica, ¿no? El libro ha funcionado de maravilla, tú piensas que salió el 19 de diciembre, salió a la calle, y llevamos 2 meses escasos. ¿Dónde pueden encontrar nuestros lectores un ejemplar de Con la piel de cordero? En cualquier librería, si no lo tienen, que lo encarguen. ¿Corte Inglés? El Corte Inglés, Casa del Libro, FNAC. Con la piel de cordero, editorial Círculo Rojo, autor José L. Sánchez. Probablemente la novela definitiva sobre la figura siniestra de ese auténtico cerdo y tantos calificativos que le cabría, que respondía al nombre de Santiago Carrillo. Vamos a seguir hablando del personaje porque da mucho de sí. Te presento a un amigo polémico, pero pese a todo al que queremos y respetamos, exministro marroquí, líder del partido marroquí liberal, decano de los abogados de Rabat, abogado del gobierno marroquí, casi nada, Mohamed Sian. Buenas noches. Buenísimas noches. ¿Cómo estás? Yo muy bien, después de haber casado a mi hijo. Oye, ¿cómo fue la boda, Mohamed? Pues maravillosa, canté Bésame mucho. ¿Cantaste Bésame mucho? Sí. Pero no me besó nadie, ¿eh? Oye, pero ¿te atreverías a capela a cantarla también aquí para tus amigos de la ratonera? No. Oye, Mohamed, yo canté muy mal. Si tú cantas Bésame mucho, yo me comprometo a cantar algo también a capela. Venga, canta tú primero. No, tú primero. No sé cantar, vamos. Oye, te presento a José L. Sánchez, un escritor valenciano, viene de Valencia, que ha escrito un libro, para mí, una novela definitiva sobre la siniestra figura de Santiago Carrillo. Santiago el comunista. Sí, Santiago Carrillo. ¿Qué conoces de este personaje, Mohamed? Yo sé que fue jefe del Partido Comunista Español. Sí. ¿Lo conociste personalmente alguna vez? No llegué a conocerlo a Santiago Carrillo. Ya. Pero me acuerdo de él, me acuerdo de la Pasionaria, que también era comunista, y que más, me acuerdo de muchísima gente que se fueron a Rusia. Sí. Cuando esquimos. Ya. Pero evolucionaron muy mal. El comunismo funcionó muy... se desarrolló muy mal, porque finalmente con una filosofía que es una certeza, como filósofo, Karl Marx creo que es uno de los mejores del mundo, Su dialéctica es algo formidable. Oye,
Mohamed, ¿te parece bien que hagamos un trueque hispano-marroquí? Mira, tú te vienes para España y nosotros mandamos allí al Coleta, al de Podemos, ¿te parece? Sí, sí, cómo no, hombre. Hacemos un trueque, ¿no? Y os lo queráis allí al Coleta, hacéis con él lo que queráis, ¿eh? Sí, con mucho gusto. Ya. Oye, además este es un defensor del Polisario, lo sabes, ¿no? Sí, por desgracia, porque le metieron el rollo y se lo cree cuando... Eso de un Estado saharaui es sinceramente un programa franquista a 1000%. Ya. Eso del Imperio Vertical Azul, ¿tú te acuerdas del Imperio Vertical Azul? Sí. Pasaba por Guinea Ecuatorial, y claro, la presencia de España en América Latina, y el Sahara Occidental, y las ciudades del norte, Ifni en una época, todo eso, Franco soñaba con un Imperio Vertical Azul, porque todos los fascistas se creen de esencia divina y creen que pueden traer el desarrollo y felicidad por el mundo y quieran atravesar mares, ¿no? Yeah. Pero todo eso es un cuento chino, porque el Sahara es un concepto geográfico, no es un concepto sociológico, es geográfico. El Sahara empieza en el Atlántico y termina allá por el Golfo. Y es la misma cultura, casi es la misma lengua, la misma cultura y las mismas costumbres. Pero por desgracia, ¿qué se va a hacer? Ya. Es así, en el mundo es así, le gustan mucho los rollos y los cuentos chinos. Oye, Mohamed, Pero en fin, ¿qué se va a hacer? que hay que recordar que Mohamed Sian fue el único ministro marroquí que se atrevió ahí en nada a presentarle su dimisión al rey Hassan II, el único. Y yo creo que del mundo árabe, que no hay otro precedente como el tuyo. Bueno, es normal, porque yo era ministro de Derechos Humanos y cuando vi que había tortura me largué. Claro. No me voy a quedar como ministro de Derechos Humanos en un gobierno donde hay tortura. No puedo, eso sería una tontería de mi parte. Oye, ¿y qué te dijo? Por eso yo... ¿Qué te dijo el rey cuando le presentaste tu dimisión, Mohamed? ¿Lo entendió? Me dijo que si fuese otra persona se la tragaría, pero que conmigo se aguantará. Me pidió si quería algo y dice, no sé, quiero ir a mi casa. Lo que quiero es ir a mi casa porque yo, ¿qué te voy a decir? A mí me gustan las cosas claras. Cuando alguien me dice que él cree en un Estado saharaui independiente, digo, déjate rollo, porque vosotros sabéis muy bien que cuando España quería crear la República Saharaui, había un médico y había un perito mercantil. El perito mercantil lo nombraron de jefe de Estado, además es Francisco Franco Bamonte personalmente que lo recibió, y el médico le dieron... Sí, lo nombraron nada menos que como jefe de gobierno, de una república. Es lo que tenía, y había a lo mejor un colegio con 20 colegiados y nada más. Oye, como líder del Partido Marroquí Liberal, con amplia representación en el Parlamento de aquel país, hoy vas a adelantar en exclusiva también para los lectores de Alerta Digital una propuesta, la primera vez que esta propuesta va a ser hecha pública, de tu partido respecto sobre el contencioso marroquí con Ceuta y Melilla. Sí, yo creo que Ceuta y Melilla son plazas de soberanía compartida. La soberanía en Ceuta y Melilla es una soberanía compartida entre Marruecos y España. Eso hay que reconocerlo. Y hay una situación de narcotráfico, de migración clandestina, de blanqueo, de una situación corrupta a la cual hay que encontrar una solución y que darle fin. Yo creo que hay que hacer como Mónaco, quitar las fronteras y que las fronteras empiecen a salir de Ceuta y de Melilla, no al entrar en Ceuta y Melilla. Y la mitad de los problemas está resuelto. ¿Cómo resolverlo? Yo he dicho un principado, como existe en Andorra, que está o sea, escúchame, Mohamed, escúchame. Soberanía compartida en Ceuta y Melilla. ¿Significa esto? Mohamed, buenas noches. Soy José Luis Sánchez. Disculpa, pero a mí me parece inadmisible, al menos en
soportar lo de la soberanía compartida de Ceuta y Melilla sin oponer mi criterio ante ello, ¿no? O sea, me parece inadmisible como español escuchar el término soberanía compartida para Ceuta y Melilla. Yo puedo entender perfectamente tus planteamientos, tus aspiraciones y las del pueblo marroquí, pero Ceuta y Melilla son españolas y son innegociables. Y espero que nunca haya un gobierno tan débil en España como para poder ni siquiera sentarse a hablar de lo que tú estás planteando. Una lástima que lo tomes así, porque no es de decir es admisible o es inadmisible. Hombre, Melilla y Ceuta son españolas antes de que Marruecos existiera como tal. Claro, es que no existían ustedes como pueblo siquiera, ¿no? Eso es, o sea, yo creo que vamos a entrar en un debate estéril porque yo no tengo la más mínima duda, Mohamed, de su patriotismo marroquí. Pero no la tengo usted de mi patriotismo español. Y le repito que para lo educado y lo correcto en un programa en el que yo estoy invitado para hablar de otra cosa sería que me callara ante lo que usted está comentando. No, te dije, puedes intervenir. Pero me sale el español que llevo dentro y me parece inadmisible. Absolutamente inadmisible escuchar siquiera el término soberanía compartida. Solamente lo puedo comprender viniendo de alguien que no sea español. Pero nunca entenderé ni aceptaré y combatiré a un dirigente español del signo político que sea que se permita admitir el término de soberanía compartida para hablar de dos plazas absolutamente españolas mucho antes de que existiera el Reino de Marruecos. Bueno, a ver, si nos vamos a la Edad Media, lo que dices es verdad, pero si tú te pones en el siglo XXI, eso de que fueron plazas de soberanía española desde el siglo XV o XVI y antes de que el Reino de Marruecos existiera. Siglo XV, 1497 en el caso de Melilla. 1497, 17 de septiembre. Hay que ver, ya estamos, el quinto o el sexto, vamos, en fin, el quinto, digamos, ¿no? El siglo V. Lo que era verdad hace 6 siglos no puede ser verdad en el 2015. Eso es seguridad. Aquí hay una situación que hay que conocerla muy bien. Ceuta y Melilla responden a las necesidades que tiene el narcotráfico de tener fronteras de este índole, que no son fronteras porque no puedes controlar lo que no se puede controlar. Y nadie me puede decir a mí que esa población que vive hoy en Ceuta y Melilla es de origen marroquí o tribalmente tienen primos y sobrinos que son totalmente marroquíes. Finalmente, ¿qué es lo que ocurre? Allí hay emigración clandestina. Y la gente que pasa a Ceuta y Melilla está en territorio europeo y luego entonces no se pueden rechazar. Y lo que están haciendo es que a medianoche coge la Guardia Civil y los echa fuera del territorio español o del territorio que hoy no quieres compartir con Marruecos para resolver el problema y los echan a medianoche de una manera ilegal. Después lo que tratan esa gente es de saltar la valla. Hay quien se muere, hay quien hay quien sale herido y hay quien atraviesa. Y eso va a continuar todo el mundo. ¿Queréis que Ceuta y Melilla sean ciudades europeas? De acuerdo, pero os vais a tragar a todos los subsaharianos que existen en el mundo. Os tragaréis los 280 millones de subsaharianos, porque van a pasar. Eso lo metéis bien en la cabeza. Van a pasar a Europa. Y pasan el 80% por Ceuta y Melilla. Pasarán, eso te lo aseguro. Oye, ¿y eso cómo sabes que van a pasar? ¿Es evidente también? Porque van a pasar, porque aquí hay más de 1 millón de subsaharianos en Marruecos. Cuando sean 10 millones no podremos pararlos. Y no hay quien los pare. Hay que bien metérselo bien en la cabeza. Hay una situación sociológica, económica y cultural en el mundo que hay que saber resolver. Pero, y luego entonces, eso del patrioterismo, que a mí no me calienta en nada, absolutamente en nada. Hay que rechazarlo y hay que saber dominar ese sentimiento, el surpase, sobrepasarlo. Oye, Mohamed, no resolvemos ni el problema del tráfico de drogas ni de
la inmigración clandestina ni del blanqueo del dinero sucio. ¿Y para eso qué sirven estas clases de plazas? Oye, una cuestión importante, Mohamed. ¿Vuestro partido considera españoles de pleno derecho a los marroquíes residentes en Ceuta y Melilla que han accedido a la nacionalidad española? Mira, no nos contemos cuentos chinos. Esa gente atraviesa en la frontera marroquí con un documento español, sí, con la tarjeta de identidad española, y tienen un pasaporte español. Sí. Y vienen a Marruecos y se casan con la prima que nunca ha visto Ceuta y Melilla y se convierte ella misma en europea. Cierto. Imagínate, es lo que ocurre. Claro. Es lo que ocurre. Y entonces la manera de solucionarlo con lo cual nos da la razón de que la pertenencia a una comunidad tendría que ser más importante que el hecho de tener un trozo de plástico. Es normal, es la comunidad, hombre. Claro. ¿Qué vas a...? Es la realidad. Pero a ver si sabes que hay más italianos en el mundo que en Italia. Claro. Como hay más libaneses en el mundo que en el Líbano. Ya. La población italiana que vive en la península es la tercera parte de los italianos que existen por el mundo con doble nacionalidad. Eso es una realidad auténtica del siglo XXI. Dejémonos de razonar en la Edad Media. A mí me gustaría, Mohamed, perdona, a mí me gustaría que esta capacidad de razonar que estás demostrando sobre estos temas los tuvierais también con los polisarios, los tuvierais también con los saharauis. Sí, venga, es decir, todo esto de la doble nacionalidad, ¿por qué no lo pensáis con los saharauis? Todo esto de considerar... Lo pensamos muy bien con los saharauis. Lo pensamos muy bien con los saharauis. Yo te puedo asegurar, el jefe del Polisario, vamos a empezar con el jefe del Polisario, fue su padre es miembro del Partido Marroquí Liberal, y en la televisión, frente a una cámara de televisión extranjera, juró bandera marroquí diciendo a su hijo que volviese, que parase su estupidez. Bueno, eso para empezar. Y ese tío ha nacido en Beni Mellal, en Marruecos, y ha sido marroquí toda su vida hasta que el día que Gaddafi lo compró para crear el Polisario. No es así como se crean estados. No se crean de esta manera. Eso hay que comprenderlo muy bien. ¿Qué quiere decir de que el Polisario es un pueblo? ¿En cuál puedes decirme tú que una sociedad tribal, es totalmente tribal, que no reconoce a lo que puede decir el poder central? No lo reconoce. Pero ¿cuál es el poder central? Mohamed, ¿cuál es el poder central del saharaui? ¿Cuál? No existe. El poder central de Rabat es el emir de los creyentes. El poder es religioso nada más. Como tú has dicho, la monarquía marroquí es muy reciente. El lazo de soberanía de esas tribus dentro del desierto del Sahara es un lazo de soberanía espiritual hacia el credo religioso, nada más. Son tribus que son diferentes y que nunca aceptarán ser dominados por jefes que pertenecen a otra tribu. Eso hay que reconocerlo una vez para siempre. No vayamos con locura, porque es decir, tenemos principios. Los principios cambian y tener principios es una buena cosa. Oye, Mohamed, y una pregunta importante. ¿Y cuántos de estos marroquíes residentes en Ceuta y Melilla con la nacionalidad española, cuando pasan la frontera, sacan el pasaporte español y cuando entran en Marruecos, sacan el pasaporte marroquí? ¿Cuántos? Pues son miles y miles. Miles, me está diciendo el ministro marroquí. O sea que a ver si nos ponemos de acuerdo. Que están estafando a los dos países. La española de Ceuta y Melilla, cuando se levanta por la mañana, lo que hace es venir a la plaza del mercado en Marruecos, claro, a comprar el pescado y lo que necesita. Y entra a España. Y entra a España. O entra a Ceuta y Melilla, lo llamamos, entran a España. Cuando ella tiene una fiesta, atraviesa la frontera y coge a sus primas y se las lleva a España para que la ayuden en la boda o en el bautizo o para construir. Si alguien quiere construir una casa, viene a Marruecos y coge la mano de obra y la mete para adentro. Eso todos los días es así. Esa gente, no puedes vivir solo en el país
sin lo que está detrás del país. Ya. Yo lo que digo, inteligencia de España y Marruecos sería dos cosas. O tú dices de que Ceuta es territorio europeo, y entonces yo te doy, además de la ciudad de Ceuta, te doy un gran territorio en Marruecos, y vamos a industrializar toda esa zona, y vamos a crear producto europeo que se venderá por Europa sin ninguna tasa, sin ninguna frontera, porque sería un producto europeo, y que los marroquíes vayamos a trabajar en esta zona española o europea, y se acabó, y la industrializamos. Eso también sería muy cojonudo. Pero eso de decir yo soy yo y tú eres tú, no existe, ya no puede existir más, por el amor de Dios. A ver si os dais cuenta de que las cosas han cambiado muchísimo. 80% de la población hoy en día en Ceuta y Melilla, o el 70%, es musulmana, y no sabéis lo que es eso. Es así, más... Y sabes que hay miles de gente de Ceuta y Melilla hoy en día en el estado del Irak, Sí. matando a la gente en nombre de un dios, no sé cómo se lo han creado, porque esa gente finalmente, culturalmente, están desarraigados, no creen en nada. Pongámonos bien de acuerdo. Yo, español de Ceuta y Melilla, por ser moro, por ser musulmán, cuando me voy a casar, entro a Tetuán y me caso con una sobrina, o con una cuñada, o con una antigua vecina de mi tía, y me la llevo a España y se convierte en española. Cierto. Una vez convertida en española, se emancipa y divorcia. Claro. Ella vuelve a Marruecos y se casa con un monito que es primo de ella, y yo vuelvo a casarme con otra prima, y así continuamos. Sí, señor. A ver si nos damos cuenta de lo que estamos Eso está haciendo. ocurriendo, eso. Hay que ir a ver muy lejos, hay que ver qué va a ocurrir dentro de 50 años. No. Pero esto que tú estás Son diciendo... territorios realmente compartidos, porque no pueden vivir sin la población que está detrás de la frontera. Como la gente de esa zona no pueden vivir sin las posibilidades de trabajo que da Ceuta y Melilla. Oye, y perdona, Mohamed, ¿y a quién le interesa que la actividad económica en Melilla y Ceuta esté basada fundamentalmente en el narcotráfico y en el blanqueo de dinero? Hombre, a los que pasan la vida chupándosela muy bien, a los que pagan todo el dinero, a la minoría que se está convirtiendo en multimillonario, cuando la pobreza se generaliza. Lo sabemos muy bien, son ellos los que están ganando, y son ellos los que entretienen esta idea y ese nacionalismo y el patrioterismo, porque no quieren que las cosas se hagan bien. Ya. No quieren que las cosas se hagan bien. Pongámonos bien de acuerdo. No tenéis idea de las masas que del sur del Sahara, subsahariana, que están subiendo para el norte. Tú sabes que hoy en día tú vas en Sierra Leone, y tú sabes que conocen Ceuta y Melilla y no conocen cuál es la capital de los Estados Unidos. Increíble. No saben dónde existe Montreal, pero saben dónde existe Ceuta y Melilla. Y saben que ese territorio es Europa. Ya. Y todos esos africanos van a ir a Europa. Y Europa se encuentra en la orilla sur. Ya. Un día habíamos dicho que Europa empieza en los Pirineos, pero ahora Europa empieza en África. Ya. Europa empieza en Ceuta y Melilla, y todos los subsaharianos van a subir. Pues Mohamed, hay muchos políticos marroquíes, pero yo dudo que podamos encontrar un político con manifestaciones tan controvertidas y a veces tan ácidas como las que tú nos ofreces. A lo mejor yo estoy, a lo mejor es un error lo que yo pienso, pero estoy dispuesto a discutirlo con todo el mundo. Está claro. Estoy dispuesto a abrirme a una discusión sincera. Y satisfecho con esta experiencia en la ratonera, ¿no, Mohamed? Muy satisfecho. Estupendo. Volvemos a hablar la semana que viene, ¿te parece? Si Dios quiere. Oye, y Salud. prepárame que quiero ir a verte pronto. Ven, hombre, ven, decídete. Quiero ir a verte pronto. A ver si con la Semana Santa, después no pude ir a la boda de tu hijo, ya lo sabes, pero a ver si Con mucho gusto. para Semana Santa podemos escapar unos días, Mohamed. Con mucho gusto. Un Gracias. abrazo y hasta siempre. Gracias. Pues, verdades otras no tantas, pero hay una realidad. La situación sociológica de Ceuta y Melilla
es un auténtico vertedero. Es decir, esto que ha dicho es verdad. Marroquíes que tienen la nacionalidad española, que se van a Marruecos, se casan con una pariente, una prima y demás, que inmediatamente pasa también a ser ciudadana española. El mantenimiento de dos ciudades cuya población en un 70, incluso 80%, ya es mayoritariamente musulmana y con unos lazos afectivos muy distintos a los que podamos tener tú y yo. Tú desde tu agnosticismo y yo desde mi catolicismo. Pero siempre habrá una base común en la que estaremos de acuerdo. Ellos no la tienen ni la van a tener nunca. Y eso es un problema. Eso es un problema que no tiene Almería, ni Málaga, ni Jaén, ni Ciudad Real, desde ni luego Barcelona. la solución a ese problema no pasa por sentarse, vamos, ni siquiera a hablar del tema de la cesión de soberanía, ¿no? Es decir, yo creo que como buen político que es, Mohamed desvía la conversación hacia el terreno que le interesa. Claro. En el terreno histórico no quiere moverse. Ahí se va enseguida. No le interesa moverse. Porque en el terreno histórico esa batalla la tiene perdida. Claro, él habla del problema de los ilegales que entran a Melilla, pero eso es un problema reciente que no tiene nada que ver con la naturaleza histórica de la ciudad. Y desde luego que no creo que eso tenga nada que ver tampoco ni justifique hablar en términos de soberanía. Pero es nacional, interesante, ¿no? También contar cada semana con un político marroquí, políticamente incorrecto, que contrapunta precisamente las opiniones de la mayoría de los dirigentes del mundo árabe que se mueven políticamente por otros derroteros bien distintos que por los que se mueve Mohamed Sian. Seguimos con tu libro, Con la piel de cordero, dedicada a la figura nunca ponderada de Santiago Carrillo Solares, asturiano, asesino de vocación, casi yo diría de profesión. Hemos hablado del tema del asesinato de su mujer, su participación en las violaciones de una monja, su conocimiento de los hechos luctuosos en el despacho de abogados laboralistas de la calle Atocha. ¿Qué otro hecho especialmente truculento podrías compartir hoy con nuestros televidentes? El más conocido de Santiago Carrillo, por numeroso, por supuesto, es Paracuellos del Jarama, ¿no? donde el último libro de Paul Breston, El zorro rojo, ya es definitivo. El que un autor como Breston, marxista... Nada sospechoso. Y nada sospechoso, acuse claramente a Santiago Carrillo de la responsabilidad de la que ya le habían acusado antes otros muchos, cuando el comandante Angulo hablaba de 2.500 asesinatos, ya vino después César Vidal en sus libros Paracuellos Jadín, y ya daba 4.900, me parece que eran muertos con nombre y apellidos, ¿no? Es decir, saben que fueron entre 5.000 y 8.000, no se saben, pero ya la cifra se disparó. Pero bueno, da igual que fueran 4.500 que 7.000. Lo importante es que por los motivos que se llevaron a cabo esos asesinatos y de la forma en que se llevaron a cabo esos asesinatos son legalmente constitutivos de un delito de lesa humanidad, ¿no? De un delito de genocidio. Además de esto, sobre el que ya se ha escrito tantísimo, pues yo creo que otra de las cosas interesantes del libro es la responsabilidad de Carrillo en la muerte de Trotsky, ¿no? De Trotsky. En la que además intervienen Pablo Neruda y Diego Rivera, y Pablo Neruda también pues como icono del pacifismo, ¿no? Que bueno, como poeta es uno de los grandísimos poetas del siglo XX, pero como icono del pacifismo queda totalmente al descubierto. Y luego la participación de Carrillo en la condena a muerte de José Antonio Primo de Rivera por orden de Stalin. Y sobre todo en la eliminación sistemática de militantes comunistas en los años en los que él se pone al frente del Partido Comunista desde Francia, ¿no? Y en la novela sale una relación de 202 nombres, con nombres, apellidos y fechas de ejecución, que figuran como víctimas del franquismo y que fueron asesinados por orden de Santiago Carrillo. ¿Y qué sabemos del Santiago Carrillo en el exilio y demás durante esos años, de los que se sabe que estuvo en París y demás? Bueno, ¿cuáles fueron sus contactos, cuáles sus objetivos durante esos oscuros años? Santiago Carrillo va cambiando según sus intereses, primero desde la fidelidad más absoluta a Stalin, abrazar el eurocomunismo, hasta que acaba abrazando el eurocomunismo y patentarlo. Entonces, en unas palabras, poder decirte los años de exilio de Santiago Carrillo es muy complicado, necesita mucho tiempo, aunque en la novela le dedicamos a... También se le dedica... Sí, a cada paso que da en el exilio, ¿no? Y luego, sobre todo, mucho a la relación, sobre todo en los últimos años ya del exilio, con la... Pues perdona, le ruego a los lectores que si quieren que le traslade alguna pregunta puntual a José Le Sánchez, aprovechando su presencia hoy aquí en directo, sobre la figura de Santiago Carrillo, que nos dejen el mensaje sobre impresionado y con mucho gusto se la trasladaré, perdona. Sí, no, te estaba diciendo la relación por la que antes me preguntabas con la Casa Real y cómo vino, que viene pues, del interés de consolidar el reinado de Juan Carlos I,
un reinado que era muy difícil que pudiera mantenerse por una extrema derecha con mucha fuerza, tanto a nivel político como económico en España, con un ejército absolutamente contrario a la figura del nuevo rey, y ya un año antes de la muerte de Franco empiezan los primeros contactos entre los representantes del entonces príncipe Juan Carlos y Santiago Carrillo. Por parte de Juan Carlos va José María Armero, que era el presidente de la agencia Europa Press, y se produce la primera reunión en París. Perejil de toda la salsa, Armero, ¿eh? Sí. También sirvió, puso su casa a disposición previamente del primer encuentro entre Santiago Carrillo y Adolfo Suárez. El primer encuentro se produce en un chalet de él. Y bueno, pero él también puso el cazo en todo, ¿eh? Sí, por supuesto. Y las comisiones. Me parece que aquí era un hombre de Estado. Siempre aquí todos los hombres de Estado al final han puesto el cazo. Y bueno, Santiago Carrillo desde el primer momento lo que dejó muy claro es que la primera condición era su absoluta impunidad, y que su historial político quedara completamente limpio, ¿no? Y así ocurrió, ¿no? Y se le garantizó que iba a... Sí. En la novela, además voy contando cómo se le blinda absolutamente, hasta el punto de que el único exiliado que intenta volver a España y no puede, segundo Serrano Poncela, que era el segundo de Carrillo en las matanzas de Paracuellos, y no puede porque Martín Villa, que era el ministro de Gobernación, ministro de Interior actualmente, le niega reiteradas veces la vuelta a España, a fin de que la seguridad de Santiago Carrillo, cuando retorna a España, siempre estuvo garantizada, ¿no? Sí, siempre estuvo. De hecho, no hubo ninguna tentativa contra él por parte y además de esos sectores muy activos y demás. Y sin embargo, la figura de Santiago Carrillo fue una de las más protegidas de aquella... Fue absolutamente protegida. Por la figura de Santiago Carrillo caen militares, caen ministros de defensa. Entre ellos quiero recordar al almirante Pita da Veiga, ministro de la Marina, que dimitió previamente cuando se hizo oficial la legalización del Partido Comunista de España. Es que conozco a las nietas del almirante Pita da Veiga, ilustre también gaditano, que trabajan con un sueldo de lo más austero en el Ayuntamiento Gaditano de Barbate. Las niñas, las nietas de Pita da Veiga, y me consta que la familia ha pasado por dificultades económicas bastante serias, habiéndolo tenido todo en aquella época. Pues desde aquí mi recuerdo y mi abrazo a todos los miembros, que me consta que algunos nos siguen, de la familia del almirante Pita da Veiga, que fuera ministro de Marina con el general Franco también, en los primeros gobiernos de Suárez. El ministro de Marina, y fue el que presentó... Conoces el personaje, ¿no? A Pita da Veiga. Presentó la dimisión. Con un gesto de máxima dignidad y demás, ¿no? Y bueno, los cuarteles al final se la tragaron, se la envainaron. Y a partir de ahí, pues Santiago Carrillo siguió. Y siguió además una hoja de ruta perfectamente. Oye, clara. Económicamente nunca pasó problema, ¿no? Nunca tuvo problema, ¿no? Santiago Carrillo. Nunca. Estuvo sobrado. De hecho, mira qué bien estudiaron sus hijos, ¿no? Ya. Qué bien formados están. Ya. Oye, ¿y qué papel juega este que era también comunista? El que vino con él cuando retornó a España y vivió en Fuengirola muchos años, que era periodista también. ¿De quién me preguntas? Era miembro, jugó un papel también importante en esos años del exilio de Santiago Carrillo. No me acuerdo el nombre, era periodista, estuvo viviendo en Fuengirola, amigo íntimo de Santiago Carrillo, que fue el que le acompañó cuando retornó a España. Sí, el de la famosa fotografía del taxi. Sí, no recuerdo ahora el nombre. ¿Qué papel jugó este personaje en la vida de Santiago Carrillo? Vamos a ver, Santiago Carrillo se ha rodeado siempre de habláteres. Y nunca ha aceptado ninguna discrepancia de nadie, ¿no? De hecho, de sus más íntimos amigos, con todos ha acabado. Recuerda cómo acabó con Claudín, cómo acabó con Sartorius, cómo acabó con todo el que se le acercó, excepto con Pasionaria, que antes me preguntabas. Y Pasionaria fue porque cedió ante los intereses de Carrillo, ¿no? O sea, Pasionaria lo que vio fue, primero le temieron mucho en la época de stalinista de Carrillo, porque le tenían más miedo que a un gitano haciendo footing, ¿no? O sea, cuando se oía la palabra Carrillo era pensar en Joseph Stalin, y eso les hacía temblar. Oye, ¿cómo se consigue, José, tanto poder con tan pocos años? Con tan pocos años. Pues, 22, 23 años, ¿no? Cuando los sucesos de Paraguay... Había uno que estaba más loco que él, que era Stalin. O sea, él cuando conoce a Stalin tendrá 19 años, creo, porque es cuando va en un viaje con las juventudes socialistas a la Unión Soviética,
y él quedó prendado de Stalin. A él le encargan cargarse las juventudes socialistas para unificarlas con las juventudes comunistas, como paso previo a la idea de juntar los dos partidos, el Partido Socialista y el Partido Comunista. Hay que pensar que el Partido Comunista entonces era absolutamente insignificante en España, ¿no? Que no sacó ningún diputado en las primeras convocatorias electorales de la República. Y el nivel de votos era también absolutamente irrisorio, ¿no? Él consigue su propósito, crea las Juventudes Socialistas Unificadas, que es la juventud de ambos partidos, y él es el dirigente de estas juventudes cuando lo nombran responsable de consejero de defensa, consejero de orden público de la Junta de Defensa de Madrid. Una pregunta, ¿participó él directamente en alguna de las ejecuciones en Paracuellos? No. No. Que yo pueda dar testimonio, ¿no? Pero esto no significa que no fuera el responsable de las ejecuciones. Gente de su máxima y entera confianza, ¿no? Sí, pero además las órdenes estaban dictadas por él, ¿no? O sea, que él no pegara el tiro de gracia no significa que las balas que salían de los fusiles no fueran ordenadas por Santiago Carrillo. Pregunta un lector que por qué creo haberlo entendido, has publicado esta obra en formato de novela y no en formato de ensayo. Bueno, pues porque me ha gustado hacerlo así. O sea, yo salvando las distancias, he utilizado la misma técnica literaria que utiliza Galdós con los episodios nacionales, ¿no? Hay un personaje que es Marcos Larrazábal que está investigando, se ve por una serie de azares de la vida que todo eso además a la novela le da mucho atractivo y te va enganchando al lector, pues acaba teniendo que investigar la vida de Santiago Carrillo y esta es una manera como cualquier otra perfectamente válida de ir descubriendo al personaje. Y en esta historia, retomando lo de los episodios nacionales, ¿quién sería el más camaleón, el más don Pipeón en toda esta historia? Bueno, pues la historia, por un lado está la de Marcos Larrazábal, que es la vida misma, ¿no? Tendrá traiciones, tendrá lealtades, verá periodistas miserables alrededor y gente que se jugará la vida por él, ¿no? Y tendrá amor, tendrá desamor. Está claro. Y oye, lo que sí te animo a que hagas otras incursiones literarias en otros personajes, como el libro de la pasionaria, tienes que empezar a plantearte déjame que explotemos bien luego veremos. Y pues Adolfo Suárez también da por cierto, pregunta clave, ¿qué relación había? ¿Era tan afectiva como se nos ha hecho ver la relación entre... Parece que había una química especial entre ellos, Santiago Carrillo y Adolfo Suárez. ¿Era real o también fingida? Bueno, fue interesada, pero es que Adolfo Suárez es un personaje... Pero luego se seguían viendo cuando él dejó la presidencia y demás, parece que se seguían viendo y demás, y con una cierta camaradería. Sí, tendrían cierto afecto, no puedo juzgarlo. Adolfo Suárez, tampoco es el momento ahora de hablar de él, pero Adolfo Suárez es otro personaje al que no se le ha hecho en absoluto justicia, es decir, se ha pasado la historia como un hombre de Estado y como un hombre cuando ha sido un hombre absolutamente mediocre, yo creo que mezquino. Ahí los tenemos a los dos. Con unos intereses también bastante bastardos, ¿no? Sí. Parece que decir esto no es políticamente correcto, pero bueno, es mi opinión personal sobre Adolfo Suárez. En fin, personaje clave de la historia reciente de España, ponderados, casi santificados la mayoría de ellos. Han sido otro peón de la monarquía. Está claro. Ha sido otro peón de la monarquía. Está claro, y demás. Del que no sería ajeno todo esto, el propio rey, la figura del rey, de otros personajes clave como Lara y demás, con un objetivo común: soterrar cualquier alusión negativa a la biografía de Santiago Carrillo, con objetivos que están claros. No debieron ser muy edificantes, desde el punto de vista moral. Con toda seguridad. Y insisto, no debes andar muy desencaminado en cuanto a la aportación de estos datos cuando ningún miembro de su entorno familiar, hasta ahora que sepamos, ha promovido ningún tipo de acción legal contra ti. Y mira que ha encabronado a todo el mundo, ¿no? Porque hemos conseguido estar en un nivel de ventas extraordinario, a pesar de el silencio... pero ha tenido también mucha repercusión la obra. Sí, mucha. Pero ha tenido mucha repercusión por el boca a boca y por internet y por alerta digital. Y por alerta digital, por supuesto. Pero tú mira que el grupo Prisa está absolutamente en contra y eso significa ponerte periódicos, emisoras de radios
de todos conocidas. El grupo A3 Media, lo mismo con la editorial Planeta, ¿no? Porque Fernando Lara es otro de los personajes que sale mal parado en mi obra. En la obra. El problema es que me quiero muchas enemistades con la novela, ¿no? Pero bueno, ya tengo muchos años y llega un momento en que me... Luego vamos a hablar de las amenazas que estoy seguro y presiones que ha recibido en los últimos meses. Vamos a hablar luego. Un personaje sin duda peculiar, singular. A mí particularmente me parece una persona, una sólida formación cultural e incluso intelectual que le hace precisamente acreedor de participar en directo y en La Ratonera, y espero que lo siga haciendo en las próximas semanas. Él es catalán, vive actualmente en Figueras, fue funcionario de prisiones, se caracterizó por su defensa de los derechos humanos en los centros penitenciarios catalanes y actualmente lidera la Izquierda Nacional de los Trabajadores. Intra se propone nada más y nada menos que la refundación de España, eso sí, desde otros vectores y con otra concepción de cuestiones que hasta ahora eran inopinables desde el punto de vista de la nación, de incluso de la relación Estado-religión, de muchos factores que sobre los que depende la vida de los ciudadanos de este país, pero insisto, quiere refundar esta vieja Hispania con otros soportes y otros pilares bien distintos que los actuales. Me complace presentarle a todos ustedes al catalán Jaume Farrerón, presidente líder de la Izquierda Nacional de Trabajadores, Intra. Buenas noches, buenas noches, Jaume.